Honda sabéis que mola, es una marca de automóviles y de motos realmente especial porque hace las cosas a su manera, no suele seguir las tendencias del mercado y eso hace que tenga poca variedad de producto en Europa. Europa es un mercado que ya os lo hemos contado alguna vez, le da realmente igual. Su grueso de ventas está en otras partes del mundo, en América, en Asia, pero dentro de esa escasez de producto que tiene en Europa, casi todos los coches que saca al mercado son especiales y están bien hechos a una manera además muy de Honda. Eso le ha permitido a lo largo de los años tener un tipo de cliente muy predefinido que suele acabar comprando siempre Honda. Entran por un modelo y luego se crea una especie de concepto de familia afín de propietarios de Honda que no salen de esa marca. Un poco lo que ocurre con Volvo, lo que ocurría en su día con Saab. El movimiento del mercado hacia los SUVs ha supuesto un desafío para Honda en Europa. La firma es una de las pioneras en este segmento, con productos como el CR-V o el HR-V originales. Pero cierto es que el HR-V, que nació como una suerte de SUV deportivo y compacto, dejó de venderse entre 2006 y 2016. Eso ocasionó una pérdida de cuota de mercado mientras eclosionaba justo la submanía aquí en Europa. El CR-V trató de cubrir ese frente, pero no lo logró con éxito y, entre tanto, Honda intentó hacer en el mercado del monovolumen más ventas, lanzando al mercado el extraño FR-V de 6 plazas y manteniendo al Civic y al Accord como sus principales pilares comerciales en Europa. Un error a la postre estratégico, porque el CR-V se quedaba demasiado grande, demasiado caro y quedaban huecos por cubrir. Así que en 2016 lanzó un producto en formato B-Sub recuperando el nombre de HR-V, un B-Sub crecidito, prácticamente un segmento C por cotas interiores, por espacio de maletero y todo lo demás. Un coche que arrancó de una manera no muy fuerte en el mercado, vendiendo alrededor de 20.000 unidades al año, luego se fue bajando a 14.000, fue perdiendo comba y entre la pandemia y la presentación de este coche, en el último año comercial completo, en 2021, se quedó solo en 6.500 ejemplares. Así que tendríamos que decir que no fue un producto de éxito, al menos en Europa. Como es un coche que sí que se vendió en otros mercados, tanto en Asia como en otros mercados importantes para Honda, realmente acabaría amortizando la inversión en aquellos mercados. Pero en unos países como los europeos, donde este tipo de producto de B-Sub tendría que hacer unos volúmenes equivalentes por lo menos a los del Civic, realmente es que no llegó a alcanzar esas cotas de mercado, por lo que Honda tenía que repensarse un poco la estrategia del HR-V. Yo soy Guille García Alfonsín, esto es Power Up con la energía de Total Energies. Y esta es la prueba de ese Honda HR-V reinventado, ahora solo como híbrido para nuestro mercado europeo. Este coche tiene un posicionamiento algo extraño y algo complicado, porque, como en la generación anterior, está montado sobre la plataforma de un coche de segmento E, y en teoría, por dimensiones y por concepto, voy a decir, podríamos considerarlo un B-Sub, pero tampoco lo es, porque aunque no ha crecido ninguna de las medidas una gran cota respecto al HR-V anterior, si uno considera el precio de venta, porque arranca en 30.500 y ve las proporciones que tiene, los acabados y todo lo demás, probablemente esté más posicionado para intentar robarle ventas a coches como el Qashqai o el Ateca, con los que prácticamente empatan longitud y también por posicionamiento de cliente potencial se miran de tú a tú, aunque luego a nivel de variedad mecánica o potencia no estén igualmente alineados. Pero es que ahora mismo el segmento SUV en general, del B, el C e incluso el D, es una maraña de modelos lanzados ahí, metidos en muy poca variación de dimensiones longitudinales, que realmente representa un reto interpretarlo. Hay que pararse aquí un momento y comprender una cosa. En un mundo sobresaturado de lanzamientos de SUVs, los fabricantes están lanzando productos casi cada día que se entremezclan en un mercado donde cada vez es más difícil separar segmentos. Te pongo ejemplos rápidos. El Renegade es en teoría un coche del segmento B, pero su caladero comercial y la percepción que tiene el público por precio y por impresiones es que es un coche de segmento C, donde se mueve el Qashqai o la Ateca como referencias. Luego tienes casos como el de Volkswagen. Sobre la base del Polo tiene el T-Cross y el T-Roc, que en teoría son dos segmentos B, pero el T-Roc se pega con el Ateca y el Qashqai en las ventas del segmento C, lo que le permite desplazar y empujar al Tiguan, que antes era de segmento C, a un posicionamiento de segmento D, como alternativa para las berlinas típicas como el Passat, pegándose en el mercado con el X-Trail, el Tarraco y compañía. Lo sé, es un poco locura, pero esto es lo que ocurre cuando sobresaturas un mercado con productos que apenas varían 150 milímetros de longitud entre ellos. Y es que os lo he contado muchas veces y aun a riesgo de ser repetitivos lo voy a volver a repetir una vez más. Lo de los segmentos no importa, no es algo relevante para el cliente final, y aunque se hace mucho esfuerzo en los foros de internet, en las barras de bar,
por hablar de coches de segmento B, C, D, separarlos, clasificarlos. Luego la realidad comercial es que el cliente final acaba mirando coches de distintos segmentos al mismo tiempo. Y eso es realmente lo que le importa al fabricante. Al fabricante le interesa una cosa que se llama cross-shopping, es decir, qué coches va a tener en la lista de la compra, qué coches va a mirar ese cliente en los concesionarios y qué coches va a comparar. ¿Y cómo agrupa el cliente los modelos? Los agrupa por 3 factores fundamentales. El primero de todos es por precio, va a mirar coches que tengan un precio común. El segundo de todos es tipo de marca, y cuando digo tipo de marca quiero decir si mira marcas aspiracionales, si mira BMW, Audi, Mercedes-Benz o mira marcas generalistas. Eso también le supone una división mental. Y luego mira, por último lugar, dimensiones, sí, pero no las mira como las solemos mirar. No se mira aquí desde el punto de vista del analista de si tiene 2 centímetros más o 2 centímetros menos. Se acaba mirando tamaño de maletero, sensación de espacio interior, sensación que no medida pura y dura, y luego si entra o no entra en la plaza de aparcamiento, pero es que prácticamente hasta el C-Sub, hasta el segmento C-Sub, entran todos los coches en las plazas, así que ahí tampoco hay un gran carácter de diferenciación. Moraleja, acabamos con un coche de 30.000 euros, en este caso del HR-V, arranca en 30.500 y se va a pegar con coches de precio equivalente, no de segmento equivalente. Vamos, que todo esto es un lío morrocotudo donde no me voy a parar ni un minuto más en seguir explicando. Este coche lo vamos a juzgar con el mismo objetivo que tiene Honda a la hora de crearlo, es decir, un coche total para la familia europea común y general, donde se quieren meter a los niños pequeños atrás, donde se quiere aprovechar el espacio del maletero y que tiene que servir para ir a clase, al cole, a la compra, uso diario en tema urbano y después coche de solución para irse de vacaciones, fiestas de Navidad, casa de la abuela y todas esas cosas. Así que un coche pensado como coche único para tener en casa. A mí el HR-V anterior me parecía feo, barroco, sobrecargado, con poca conexión visual entre la trasera y la delantera. Este nuevo HR-V arregla todo esto de golpe y se convierte en uno de los coches más atractivos a mi juicio personal del segmento. Y más allá de gustos y juicios, podemos decir que objetivamente este coche sí está bien diseñado. Para empezar, cuando uno rodea el aparato se ve conjuntado, se ve consistente. Tiene una línea horizontal que recorre los 4 costados del vehículo, una firma lumínica delantera que se habla con la que tenemos detrás y superficies totalmente limpias de barroquismos y elementos dinámicos innecesarios. Por delante tenemos una solución muy de coche eléctrico, pero también vista en el Ferrari Roma, que no lo es. Es la solución de pintar las lamas de la calandra de color carrocería, una solución que agrega limpieza visual en la parte delantera, que abandona la máscara negra que tenía en la generación pasada. Personalmente me parece que queda muy lograda, solo me choca el tono azul del logo, que sé que está ahí por ser un Honda híbrido, pero me sobra ese color. Por debajo de la gran calandra tenemos un fondo negro en la parte inferior del paragolpes que tiene continuidad por los 4 costados del coche y sirve para sobreelevarlo de la carretera y dar ese toque sub. En esa parte negra está integrada una fina y ancha boca de toma de aire adicional y se esconden también los faros antiniebla. En vista de 3/4 delantera y lateral pura, vemos la marcadísima línea de estilo que pellizca el hombro horizontalmente desde el capó delantero hasta la trasera, con una ligerísima pendiente ascendente para dar dinamismo y posición al coche. Se crea ese hombro sobre ella que queda elegante y da músculo y tridimensionalidad a la carrocería. Por debajo una superficie limpia barre el lateral. Aunque parece un único arco barrido, la realidad es que sale para abrazar los pasos de rueda y entra en la parte central para acrecentar la sensación de músculo en los pasos de rueda. Los pasos de rueda utilizan un par de truquitos para generar anchura donde visualmente no la hay. Se intenta borrar esa planicie lateral, creando aquí una cosa que vimos, por ejemplo, en el Golf de 8ª generación, que es crear una superficie cóncava justo en el marco de la rueda, redondito para reflejar suelo en esta zona y que eso nos haga ver el paso de rueda más musculado de lo que realmente es. Adicionalmente, se mete la pieza consabida negra, en este caso pintada en color brillo, para crear también esa separación de la parte pintada a la rueda, a la llanta y al suelo para que el coche tenga ese toque sub. Al fin y a la postre, todo este juego de elementos hace que el coche, que solo tiene 1790 milímetros de anchura, lo que lo hace relativamente limitado en el marco actual de las cosas, no resulte muy plano por fuera a la vista, aunque tenga los puntos A, B y C bastante sacados en la propia carrocería. El arco del techo, si os fijáis, es una U invertida. Se abandona la idea del coche con el techo curvo, porque el techo curvo al final, si quieres dar espacio a las plazas traseras, acabas obligándote a hacer una curva muy elevada. Para evitar ese problema se ha hecho un techo que es recto en medio y una forma
simétrica hacia los dos lados, inclinada, con un pilar A bastante vertical, con la idea de mejorar el posicionamiento de este punto A, separarlo del punto del eje delantero para que luego, interiormente, que lo vamos a ver, tengamos mejor visibilidad hacia adelante, que no nos moleste tanto. Tenemos una luna delantera bastante curvada, si os fijáis. Y luego, si nos vamos a la parte trasera, el pilar C, como os digo, casi copia ese formato que tiene en inclinación el pilar A. Lo único que juega aquí es este corte hacia la forma del propio pilar C, haciendo un poco el juego que tenía en su momento el HRV de generación anterior. Podéis pedir el techo en color de contraste respecto al resto de la carrocería para resaltar un efecto de arco arbotante como puede tener algún otro SUV de la competencia, o podéis optar por este color que es integral para la parte superior e inferior de la carrocería, que a mí realmente me funciona. Por detrás, Honda ha buscado la practicidad, cortando el portón lo más abajo posible para borrar parte del problema generado por los SUVs con respecto a tener un borde de carga demasiado elevado. La firma lumínica es en un coche más, un formato de teléfono, que bien podría ser la reinterpretación del Seat Toledo o del Córdoba. Se mantienen aquí también la limpieza de superficies, no hay falsas salidas de escape y lo que podríamos llamar el rodapiés que contiene todo el inferior del vehículo aquí está acompañado por un remate gris aluminio que hace las veces de difusor visual. A mí me parece un coche mucho más chulo que el anterior, a pesar de que casi copia en dimensiones al modelo previo, el cambio de lenguaje visual hace que se vea más largo, mejor plantado en el suelo, más compensado, más maduro, mejor hecho, vamos. Por dentro se ha dado un salto de gigante. Si os fijáis en el coche, a nivel interior, el lenguaje de diseño que tenemos aquí adentro dista totalmente de lo que habíamos visto en el HRV anterior. Ahora se integra un diseño mucho más horizontal, con mejores acabados, aunque luego hablamos de los materiales. Una chorrada que quiero comentar, la primera de todas ellas es el sonido al cerrar la puerta. Honda ya hace tiempo creó, allá por el 2008, un sistema de puertas que se cierran haciendo muy poco esfuerzo. De hecho, cuando alguien que no ha tenido un Honda se monta contigo, le da un portazo y parece que va a desmontar el coche. Pero eso generaba cierto sonido a lata, porque cerrabas despacito y parecía que no se había cerrado la puerta, sonaba un poquito extraño. Ahora Honda ha querido afinar eso y ha cambiado el sonido al cerrar la puerta y parece más sólido. Parece una chorrada, pero es una de esas cosas que psicológicamente cuando vas a ver el coche al concesionario te pueden cambiar la vida a la hora de decidir comprarlo o no. Chorrada sin importancia. Aparte, vamos a hablar ahora de posición de conducción y ergonomía. La posición de conducción es típicamente de SUV. Vas bastante alto, punto H, el de la cadera bastante alto respecto al suelo. Vas casi, no voy a decir como en un camión, pero si buscas esa sensación SUV que te da también un RAV4, por decir algo, la tienes aquí. No tiene nada que ver con el CX-30, donde vas más como en un compacto, como en un coche metido en el agujero. Este no es el caso. La visibilidad hacia adelante ha ganado mucho. Es cierto que lo que dice Honda de haber colocado este pilar más vertical hace que se vea mejor hacia adelante. Tienes menos ángulo cerrado cuando miras así, hacia el 3/4 hacia la izquierda. También el retrovisor se ha separado bastante del pilar, así que también tienes mejor entrada, por ejemplo, en las rotondas. El capó, que es plano, pero como has sentado así bastante alto, lo controlas y controlas la longitud del coche, así que para aquellos que les gusta controlar dónde están posicionando el coche en ciudad, que suele ser una de las razones por las que la gente se compra un SUV, pues aquí van a sentirse a gusto. Y luego está el tema de la ergonomía. El triángulo de ergonomía de este coche tendría que ser copiado por todos los demás fabricantes que no lo tengan aquí. Pongo ejemplos claros. Volumen, a menos de 1/4 del volante. Climatizador, a menos de 1/4 del volante. Luces antinieblas, aquí en el mando satelital izquierdo. Luces normales, también. Todo el tema del limpiaparabrisas aquí. Mandos físicos, de verdad, de buen tacto, también en el volante para controlar el resto de funciones. Moraleja, no tienes que separar las manos del volante nunca, para nada. Solo para el volumen podrías estirarla hasta aquí, pero lo tienes aquí para el climatizador este poquito. Parece una chorrada, pero esto es lo que le estamos pidiendo a los fabricantes día sí y día también. Copiad esto, no es tan difícil, esto es más seguro, puedo tocarlo todo sin quitar la vista de la carretera y no tener ningún accidente. Es así de sencillo, no es tan difícil. Calidades y ajustes, todo lo que he tocado me ha parecido bien ejecutado y ajustado. No hay muchos plásticos gomosos o blandos, pero si tienes un frente de salpicadero, una especie de símil cuero acolchado, y el resto de plásticos empleados son agradables de tocar. Los asientos, cómodos, agarran bien y solo falta algo más de agarre en los muslos. Cuadro de instrumentos, soso a más no poder, pero es claro en lo que visualiza. Le falta temperatura del motor, por cierto. El ordenador de a bordo tira de una ruleta pulsable en el volante y no es el más intuitivo hasta que le pillas el truco. Podría hacerse mejor, creo yo. El infoentretenimiento está resuelto de mejor manera que otras versiones de Honda, más ordenadito y con buena presencia visual.
además acompañada por botones físicos adicionales que siempre vienen bien. La integración con el teléfono móvil no tiene conexión inalámbrica para el Android Auto, por lo menos de momento. Las plazas traseras ya en el HRV anterior eran una pasada en longitud, pero es que aquí ya directamente Honda se le ha ido la pinza. Fijaos lo que tengo yo aquí para las rodillas. O sea, para que os hagáis una idea, este coche podríamos decir que es de segmento B o que es de segmento C, daría igual. El RAV4 no tiene este espacio en las piernas, el Qashqai no tiene este espacio en las piernas. Es el coche más grande en esta cota de los que recuerdo haber medido. Tenemos salidas orientables de aireación, tenemos tomas USB normal ahí también para conectar dispositivos, tenemos apoyabrazos blanditos, diversos tipos de plástico en la puerta, un apoyabotellas, está bien rematado en esta zona. La anchura es la anchura normal de un coche que no llega a 1,8 metros de ancho, así que es relativamente estrecho, cosa típica de los coches japoneses. Solo hay dos plazas ISOFIX detrás, la de en medio no lo es, pero es que incluso montar un adulto aquí en esta plaza es complicado ya de normal, y si montas aquí sillas ISOFIX es directamente imposible. Así que este coche a efectos prácticos es un 4 plazas. Más cosas curiosas de la parte trasera, fijaos, tiene la misma solución que tenía en su momento mi Honda Civic, y es que puedes, si soy capaz de dejarlo ahí quieto, hacer esto con las banquetas, las levantas. ¿Por qué? Porque el depósito de combustible está debajo de las plazas delanteras. Sí que es cierto que eso te puede condicionar un poco meter las piernas, los pies por debajo del asiento delantero, pero no llega a resultar un problema porque como tienes tanto espacio longitudinal esto no te genera ningún tipo de traba. Al levantar estos asientos puedes meter cosas del IKEA grandes o incluso una bici del Peque aquí cruzada, aunque luego no tienes sitio para llevar al niño. Un aspecto interesante que a mí me da rabia que no se haya copiado en más fabricantes. El maletero paga el extra longitudinal de la banqueta trasera, se queda solo con 335 litros, lo que le coloca a la altura del Captur híbrido prácticamente. Está lejos de los 450 litros típicos de un SUV familiar. La batería y otras decisiones técnicas hacen que esto sea así. ¿Es esto un problema? Depende del tipo de uso que le des al coche, pero si piensas por ejemplo en el Civic, ese lleva 480 litros de maletero, la diferencia es enorme. Aunque el coche sea relativamente grande, la plataforma es la de los coches pequeños, es una derivada de la misma plataforma que utiliza el Jazz, o sea que no comparte el sistema de suspensión y esquemas con el Civic. Así que detrás tenemos un no muy elaborado sistema de puente trasero torsional con truco. ¿Por qué tiene truco? Recordaréis que en el vídeo del León, que vino con puente trasero torsional, os conté una historia de por qué este tipo de suspensiones eran más incómodos y menos precisos de dirección que un sistema multibrazo, pero lo vamos a recordar muy rápido. Cuando vas conduciendo, si pillas un bache, la rueda va a intentar echarse hacia atrás. Cuando tienes un sistema de suspensión multibrazo con un triángulo abajo, lo que ocurre cuando la rueda intenta echarse hacia atrás es que el brazo que está diagonal puede dejarle moverse un poquito hacia atrás y eso os genera confort, hace que el coche no sea seco. Y cuando vas a la curva, llegas a la curva va a hacer que la rueda intente moverse de lado y eso va a hacer que el brazo que está transversal en un sistema multibrazo se coma toda la fuerza. Entonces ese brazo lo pones en unos bujes, en unos tacos de goma rígidos y haces que el coche sea preciso. Si combinas precisión lateral más capacidad de moverse hacia adelante y hacia atrás, consigues confort y precisión de trazada. Es lo que te da un sistema multibrazo. En un sistema de estos, en realidad, todo el puente trasero es una única pieza, que es lo que guía las ruedas, y está articulado solo en dos puntos, en este punto y en este punto. Eso hace que como solo tienes dos articulaciones, una en cada lado, tengas que hacer articulaciones que longitudinalmente y transversalmente tengan la misma elasticidad, vamos a decir. Y al hacer eso, lo que haces es condenarte, o haces que el coche sea cómodo haciendo esa articulación blandita, pero pierdes precisión de trazada porque el tren trasero tiende a moverse hacia los lados porque esas gomas son blanditas, o como alternativa B, coges y dices, vale, las voy a poner muy duras para que el coche sea preciso y no dé miedo a la hora de girar, pero eso hace que el coche sea rebotón, especialmente en tapas de alcantarilla, guardias tumbados, todos sabéis a lo que me refiero, el típico coche que pasáis por ciudades, ¡clac!, y bote de atrás. Honda aquí ha echado el resto y ha creado una especie de sistema más elaborado de ruedas tiradas unidas por puente torsional, donde este cojinete que está aquí, este buje, está relleno de líquido y tiene dos elasticidades distintas, una transversal y una longitudinal. El longitudinal, ese con cinto hidráulico, hace que sea suave para permitir cierto movimiento, y en lateral
toca con esta propia goma que estáis viendo ahí. Entonces tiene mucha más resistencia transversal que longitudinal. ¿Funcionará o no funcionará? Lo hablaremos ahora cuando estemos conduciendo, pero tiene una ligera pega, y es que cualquier movimiento longitudinal en esta rueda lo que va a generar también es un movimiento transversal en el soporte opuesto. Así que por mucho que refinéis ese sistema, siempre será mejor un sistema multibrazo. El resto de la plataforma, voy a decir que es convencional dentro de Honda, pero no lo es dentro de un coche más normal de otro fabricante. Para empezar, tenemos la batería del sistema híbrido, del que ahora vamos a hablar, aquí, colocado entre la parte trasera de debajo de los asientos y la parte baja del maletero. Después, más adelante, justo en medio del coche, está el depósito de combustible, que no se llega a apreciar. Está debajo de los asientos del conductor y del pasajero. Por eso os comentaba hace un momentito que no podéis colocar los pies de los pasajeros traseros por debajo de la banqueta. Este reparto de elementos lo que hace es tener más centrada la masa del depósito de combustible, que además es la que varía de peso, porque si tenemos más gasolina o menos va a variar, y al acercar eso en el centro de gravedad hace que el coche siempre sea más neutro independientemente de la cantidad de gasolina que tengamos y que tenga menos momento polar de inercia. Sí. La batería, estar montada aquí, que es un peso más o menos elevado, también hace que se reparta mejor el peso entre el 50% delante y el 50% detrás. No llega, obviamente, pero reparte mejor el peso de mejor manera, más distribuida el peso entre las ruedas delanteras y las traseras respecto a un coche más convencional. Sistema de suspensión delantera convencional McPherson, amortiguadores pasivos. Veis que tenemos aquí un triángulo inferior hecho de chapa de acero estampada, dos piezas, soldada una arriba sobre la de abajo, y después tenemos unas manguetas que son de acero, no hay mucho más misterio. Tenemos unas grandes pinzas de aluminio flotantes de un único pistón, mordiendo discos ventilados, y tenemos discos también en el tren trasero, en este caso sólidos. Pero lo importante de este coche no es todo esto que os he explicado, realmente lo más novedoso es el sistema de propulsión que está aquí arriba, que ya explicamos en el Jazz, pero que ahora voy a volver a explicar. Este es el esquema mecánico del HR-V. Como puedes ver, tenemos dos motores eléctricos, un motor a combustión, una batería y un depósito de combustible. El motor eléctrico 2 es el que siempre está conectado a las ruedas propulsoras, las delanteras. El motor eléctrico 1 trabaja como un generador y está asociado mecánicamente con el cigüeñal del motor de combustión. En condiciones normales, el motor eléctrico 2 se alimenta de la batería del coche, que se usa como buffer energético. Cuando aceleras, toma energía de la batería y empuja el coche, y cuando frenas, recupera parte de esa energía y la devuelve a la batería. Para evitar que la batería se vacíe, el motor eléctrico 1 genera electricidad a partir del giro del motor de combustión, alimentado este por gasolina. Si la demanda de aceleración es muy intensa, el motor eléctrico 1 manda directamente su generación eléctrica al motor 2 para empujar a las ruedas, junto con la energía que también chupa de la batería el motor 2. Haciendo todo esto así, en condiciones de uso habitual, se puede mantener al motor de combustión funcionando siempre en su rango de revoluciones y carga de acelerador ideales para reducir el consumo al mínimo, para que sea lo más eficiente posible. Solo hay una excepción a todas estas reglas. Es más eficiente mover las ruedas en esta cascada energética, convirtiendo movimiento mecánico del motor de combustión en energía eléctrica y volviendo a convertir esa energía eléctrica en movimiento mecánico en el motor 2. Pero en ocasiones en las que se da una circunstancia concreta en la que la aceleración que pedimos y la velocidad de giro de las ruedas coinciden con la zona de eficiencia máxima del motor de combustión, en este caso, solo en este caso, se acopla mecánicamente el motor de combustión al giro de las ruedas a través de un engranaje sencillo, ayudando de esta manera al motor de gasolina a empujar las ruedas junto con el motor eléctrico 2. Esto no sucede en cargas máximas de acelerador o en alta velocidad, solo sucede cuando se dan circunstancias de eficiencia exactas que suelen rondar los 80 o 100 km por hora con media carga de acelerador. Dicho todo esto, el coche funciona en términos generales como un híbrido en serie, el grueso del tiempo, que ocasionalmente puede actuar como un híbrido paralelo. Una cosa curiosa que quiero que escuchéis ahora, que os voy a poner el sonido del motor. Este coche, como el Jazz, hace bajadas y subidas de revoluciones como si llevásemos marchas, como si llevásemos el motor de gasolina acoplado a las ruedas, cosa que ya os he explicado que no está. Pero Honda estudió ese efecto para que se genere esa sensación mental de que a medida que vas ganando velocidad van cayendo marchas, porque los ingenieros de Honda determinaron que eso era más natural a la hora de conducir.
Este coche, a pesar del sistema híbrido, se queda en solo 1.455 kilos, que no está nada mal dadas las circunstancias actuales de los pesos de los coches. La relación peso-potencia no es muy favorable, 11,1 kilos por caballo, pero las cifras de aceleración no han sido tan malas como yo esperaba. El 60-100 lo ha hecho en 5 segundos y el 80-120 en 7,1. Está a la altura de un 2008 con motor de 130 caballos de gasolina y solo resulta un pelo más lento en el 80-120 que el Captur híbrido de Renault. En todo caso, a medida que gana velocidad pierde mucha capacidad de aceleración. En el ejercicio del 80-120, el 80-100 es realmente bueno respecto a la competencia, pero de 100 para arriba notas que el motor eléctrico se fatiga. Esto se puede extrapolar a cualquier situación en la que quieras pedirle a este coche ir más allá de esos 120 por hora. La punta es de solo 170, pero es que le cuesta mucho acercarse a ella, condicionado por lo que parece ser un motor eléctrico que se desfonda, lo que acaba suponiendo escuchar el motor de combustión revolucionado a tope mientras al coche le cuesta ganar velocidad. Todos estos problemas solo serán relevantes si circulas por autobahns en Alemania y tratas a menudo de recuperar velocidad de crucero perdida. Así que no es un tiro. Tampoco lo busca Honda con este coche. Es un coche que se defiende aceptablemente bien si lo que buscas es un coche que se mueva con soltura cuando lo conduces tranquilamente. La problemática, ya lo habéis visto ahora mismo en las cifras de aceleración, tiene que ver sola y exclusivamente cuando pasas de 110 por hora y vas hacia adelante e intentas conseguir velocidad. Me he encontrado un repecho de autovía donde quería ir a 120, un poquito más, y al final es pedal a fondo y el motor le cuesta empujar al coche, y eso al final puede condicionar un poco el tipo de uso. Depende de dónde te metas tú a conducir y cómo conduzcas, te puede dejar un poco vendido a cambio. Gracias al grupo motopropulsor que lleva, ya que principalmente estás movido por un motor eléctrico y el motor de gasolina está casi siempre en su zona dulce funcionando, te encuentras con un coche que es de los que menos ha gastado en conducción urbana de los que hemos probado, especialmente de esta categoría. Puedes hacer 5 litros, incluso menos de 5 litros a los 100 sin ningún tipo de esfuerzo, es decir, no hay que preocuparse por el consumo para hacer cifras ultra bajas. Me contará alguien en los comentarios, llega menos con mi coche híbrido, no sé qué. A ver, este coche es híbrido y de todos los híbridos que hemos probado, y he probado prácticamente todos los que hay en el mercado, este es el que menos consumo ha sacado, despreocupándome del propio consumo en conducción urbana dentro de esta categoría peso, tamaño, etcétera. Porque si metemos en la ecuación al Jazz, que es el otro Honda que utiliza este mismo grupo motopropulsor, una versión un poquito menos potente de los que hemos probado, el Jazz todavía rebatió los consumos de este coche, hizo menos con el mismo tipo de conducción despreocupada. Así que todo eso nos lleva a darnos cuenta de lo muy bien hecho que está este grupo motopropulsor para ese tipo de uso que busca la eficiencia en zona urbana, interurbana, sin grandes cargas de acelerador, sobre todo, más que sin grandes cargas de acelerador, sin grandes velocidades, porque es con la ganancia de velocidad donde realmente desfondas al motor eléctrico y lo sacas de la zona de eficiencia máxima. Y más que desfondar al motor eléctrico, se combina la falta de pegada del motor eléctrico con una batería y un motor de combustión que tienen que trabajar a tope para poder empujar el coche a alta velocidad. En carreteras donde tenemos más sensibilidad al consumo, la media de nuestro test ha sido de 5,7 litros a los 100. Es de las más bajas que tenemos registradas, pero sí que es cierto que si luego haces autovías a 140 de marcador y estas presentan fuertes desniveles, cuestas y demás, y no quieres perder el impulso, entonces puedes irte a los 7 litros a los 100 al sacar al grupo motopropulsor de su zona de eficiencia máxima. Así que en términos generales, tal y como os he dicho, es el coche que menos gasta de los que hemos probado híbridos de esta tipología. Sí que es cierto que en carretera abierta, yendo con ritmo, este coche gasta un poquito más que el Yaris Cross y un poquito más que el Captur híbrido con la tecnología E-Tech. Pero dicho eso, en conducción urbana cualquiera de los dos acaba gastando más que este coche. Así que si me dices que para el cliente tipo de este coche que pesa más, que es más importante que gaste poco en autovía o que gaste poco en ciudad, pues diría que lo normal es que el cliente de este coche se mueva más por entorno urbano, vías de circunvalación y cosas similares, donde la ventaja de este coche va a salir a relucir respecto a Yaris Cross o respecto a Captur híbrido, que nos han gastado medio litrito más. Además, no solo es que gaste menos que sus rivales en ciudad, sino que la sensación al acelerador es más agradable. Y es que el sistema E-Tech de Renault tiene pequeños tirones localizados y cambios marcadísimos y rarísimos de revoluciones para el motor. Mientras que el sistema de Toyota sigue conservando cierta sensación de patinamiento y mucho ruido y revoluciones cuando damos gas a fondo. El Honda es más fino en todo esto y conserva además mejor tacto de acelerador y también de freno. En cuanto a sonoridad, le hemos medido 70 decibelios a 120 por hora en nuestro tramo de pruebas
de siempre, nuestro cacho de carretera ya de referencia. Y ahí lo que hemos visto es que es más silencioso, 2 decibelios más silencioso que el ruidísimo Yaris Cross, que os dije en su momento que me parecía una problemática el ruido que hacía, pero también es más ruidoso este Honda que un Captur híbrido. Personalmente diré que me esperaba un coche más silencioso por la armonía que te da a nivel de suspensiones, grupo moto, propulsor y todo lo demás. Me da la sensación de que Honda se ha dejado ahí un pelín de trabajo por hacer, porque llega a ruido de rodadura y algo de ruido aerodinámico que se podrían filtrar y terminarían de completar una experiencia de conducción suave. Por otro lado, si comparo con lo típico del segmento B-Sub, o incluso si me meto en el C, 70 decibelios no está tan mal, sobre todo con los del segmento B, porque si miramos ya coches del segmento C, los hay más silenciosos dentro de los que hemos probado. 70 decibelios, por tanto, está mal. Yo aún le exigiría a Honda, por el precio del coche, el posicionamiento y la tipología de aparato que tenemos entre manos, que exuda calidad, terminar de afinar ahí, sobre todo el aislamiento sonoro de la rodadura del tren trasero, que parece que le falta algo de aislante ahí. No sé si en los propios bujes, en el propio rodar de las ruedas, en los pasos de rueda, no lo sé, pero habría que afinar eso. Además, el tema del ruido no se acaba ahí, lo estáis oyendo ahora mismo. En cuanto pisas mucho acelerador y exiges mucha aceleración, el grupo motopropulsor se enciende el motor de gasolina ahí para alimentar con electrones al motor eléctrico y ayudar a la batería también, y eso hace que tome bastante presencia porque no está muy aislado sonoramente el motor de gasolina. Entiendo yo que Honda ha decidido que las circunstancias de que el motor de gasolina se enciende pocas veces, entre comillas, pues no hacía falta meter muchos kilos ahí para aislarlo. Luego nos quejamos de los kilos de los coches, pero si buscas un coche relativamente ligero, 1,5 toneladas para este, como os he comentado antes, pues acabas teniendo que ahorrar en algún tipo de material de aislante. Y eso se contrapone. Queremos coches ligeros, pero que luego bajen de los 70 decibelios, que el motor de gasolina no se escuche mucho. A mí me parece que aquí el balance no ha quedado del todo fino, ya os lo digo, algo más de aislante le hubiese sentado bien al HR-V. Comportamiento muy Honda, si es que eso lo puedo usar como definición. Alguien en Honda, cuando pusieron a punto este coche, debió de pensar cuán suave podía poner los mandos del coche sin que llegase a ser impreciso o que no te diese sensación de pisada sólida. Y es justo donde han apuntado y donde han conseguido atinar con el dardo en la diana, porque este coche tiene un tacto que en ciudad es ligerito, suave, fácil de maniobrar sin cansarte los brazos, pero luego a medida que cargas aceleración lateral, a medida que llevas velocidad, el coche va ganando peso en el aro de dirección y eso te hace sentirte aplomado y con confianza. Y además tiene una característica muy de agradecer, que es ultra preciso, es decir, donde apuntas es a donde va. El ángulo de volante que quieres meter es justo el que necesitas y lo tienes ahí, sabes exactamente dónde estás metiendo el coche sin tener un coche que resulte para nada duro. En suspensiones, por amortiguadores, por muelles, es un coche relativamente blando en compresión y durito en extensión, lo que hace que el coche caiga en el apoyo, se trague baches sin romper la trazada, pero al mismo tiempo no rebote ni flanee y además se frene en esa caída que tienen el apoyo en las ruedas externas para que tengas esa sensación de pisada sólida, como os digo. Además, está muy bien proporcionada la cantidad de carga que tienes en el volante, la dureza que te ofrece por la aceleración lateral, y mientras le estás metiendo aceleración lateral al coche, se están yendo los kilos, tanto metes el volante, tanto se inclina la carrocería. El ratio de esa inclinación va al mismo ritmo que el ratio que vas metiendo el volante, y esa sensación es totalmente subjetiva, pero es lo que te hace pensar que el coche es sólido, que está bien plantado en el asfalto cuando vas conduciendo. Los coches que se pasan de blandos, lo que suele ocurrir es que metes el primer golpe de volante y el coche se cae ¡pam!, a las ruedas exteriores, y eso además luego acaba flaneando ahí en el apoyo. Pero incluso si no flanea, parece una relación no directa entre lo que tú giras y lo que se apoya, y es lo que te da esa sensación de coche tal vez demasiado suelto, que nos pasó en el mega comparativo de B-Sub, pero que es que pasa en general con coches confortables. Aquí Honda ha atinado perfectísimamente en ese balance entre cuánto inclina, cuánto gira, cuánta carga tienes en el volante. Algo que, por cierto, os voy a decir una cosa, me sabe un poco a Seat, a Cupra. Tiene esa proporción de compromiso bastante alineada con lo que hace la gente de Martorell, lo cual es una buena noticia. El recorrido de suspensión extra que le ha metido Honda a este coche respecto a la generación pasada también se deja notar, y es un coche que una vez que lo tienes apoyado en medio de la curva, lo que vas a notar es que pases lo que pases y pises lo que pises, no va a tener ningún tipo de problemática para tragárselo sin romper la trazada, y eso es una bendición. Además, el tren trasero, que ayuda sobre todo en ese aspecto, también deja notar que sus bujes, los bushings, hidrobushings estos que se le han montado, hacen que no sea rebotón, que no pegue golpes secos y saltarines
del eje trasero, al mismo tiempo que es capaz de filtrar bastante bien y de mantener esa precisión de trazado. Así que ahí el nivel de compromiso que han conseguido con este puente trasero, aunque no sea multibrazo, está muy logrado por parte de Honda. A la postre, el tren delantero es el primero en ceder en paso por curva. La trasera no la hace rotar soltando a lo abrupto el acelerador en apoyo, pero sí se nota la colocación del depósito de combustible y la batería en el reparto de pesos, porque el coche tiende a rotar más de atrás que otros coches más cabezones por su peso. Así que el resumen general de la dinámica del chasis es que es un coche noble, no te va a dar un susto en la vida. Es fácil de llevar por las curvas, es cómodo y al mismo tiempo es suficientemente ágil como para que no resulte frustrante porque sea un Subvibrator, un coche de esos que no hay manera de meter en las curvas, que al final te hace ir más lento, estilo Opel Crossland, que fue del mega comparativo Besup el coche más torpón del tren delantero de los que teníamos. Aquí no te pasa nada de eso. Sí que es cierto que como no tienes motor ni motorización, en cuanto intentes ir un poco vivo y apurar la salida de la curva y empezar a intentar buscarle las cosquillas, pues no vas a encontrar pegada prácticamente. Aquí es acelerador a tope y no tienes ese empuje. Si vienes de velocidades muy bajas, sí, pero de nuevo, como os decía antes, si vas de velocidades altas no vas a notar esa capacidad de empujarte hacia atrás el cuerpo cuando estás yendo al gas. ¿Es eso algo que pida la gente que se compre estos coches? Lo dudo mucho. Pero sí que os voy a decir que en autovía, en autopista, en ese tipo de curvas enlazadas con cambio de peralte y cambio de elevación que tienes en una autovía gallega, por ejemplo, este coche es de esos que se muestra bien plantado, manteniendo más confort que muchos de sus rivales. Me parece que el compromiso ahí es de los mejores que he encontrado en estos coches, tal vez solo superado por coches del estilo del CX-30, que se quitan un poquito de confort para mantener un poco más aplomado y meter un poquito más de agilidad. Pero el compromiso de Honda me parece acertado para el perfil de cliente que tenemos entre manos. El Honda HR-V es un coche que tiene muchas razones para ser recomendado para comprarse y también unas cuantas por las que no deberíais de comprarlo. Depende del tipo de cliente que seáis. Vamos con lo bueno. Este coche es recomendable para ser comprado porque es cómodo, confortable, gasta muy poco en ciudad, tiene muchísimo espacio en las plazas traseras y el balance de compostura que tiene de chasis está muy logrado, así que os va a dar esa confianza de ir bien plantado al mismo tiempo que os ofrece confort y comodidad. Es un coche de esos que te montas y sientes que está bien hecho. Por todas esas razones, si eres un comprador de los que va a ir tranquilito, que va a hacer más ciudad y zona interurbana que carretera pura y dura todos los días, es un coche que te puede encajar perfectísimamente, probablemente por delante de muchas de sus alternativas del mercado. Ahora bien, si lo que vas a hacer es mucha autovía, te gusta ir a 140, 150 de marcador, yo no soy quien para juzgarte respecto a la DGT, no soy Pere Navarro. Si también necesitas mucho maletero, cualquiera de esas circunstancias van a hacer que este coche no termine de funcionarte. El hecho de que en repechos de autovía a 120 tengas que ir prácticamente, o sin el prácticamente, con el pedal a fondo y el coche no gane velocidad, esa falta de pegada del 110 para arriba, esa falta de ganas de correr, hacen que sea un coche que realmente, si eres de esos de pie pesado y mucha autovía, yo a Honda le diría que tendría que sacar para ese perfil de cliente una versión un poquitín más potente, igual 30 caballos más, sería lo que le haría falta. Más que eso es el tema de la manera que tiene la curva de potencia del motor eléctrico, que tiene muy buena parte de abajo, pero que se desfonda, y notas que se desfonda como le pasa a otros coches puramente eléctricos, que de 120 para arriba les cuesta andar. Eso es una problemática importante. La otra, como os digo, es el tema del maletero. 335 litros, os puedo asegurar que para una familia de 4 son escasos. Si habéis pasado ya la fase de sillitas infantiles, ya no lleváis el carrito para llevar al niño de paseo, entonces puede ser aceptable, pero le pasa un poco como al Captur. Me cuesta recomendar un coche para todo uso, para una única familia, para todo el año, con solo 335 litros de maletero. Cabría pensar si Honda debería de mover un poquito la banqueta hacia adelante. Total, le sobra tanto espacio para las rodillas que no parece que esté muy compensado el hecho del enorme espacio en las plazas traseras versus cargarse parte de ese maletero. No termino yo de ver ese balance del todo claro. El precio tampoco ayuda. Que el coche arranque en 30.500 euros lo hace caro. Un CX-30 de Mazda ofrece un compromiso parecido de confort, una posición más de turismo y, aunque sacrifica espacio en las plazas traseras, ofrece 100 litros extra de maletero por menos dinero e igualdad de equipamiento. Puedes comprar por una cifra similar un 2008 de Peugeot, el reciente ganador de nuestro super comparativo Besup, con acabado GT y motor de 155 caballos de gasolina, caja de cambios automática de 8 relaciones y también 100 litros extra de maletero a igualdad de tarifa que este HR-V.
Sí, también tiene menos espacio en las plazas traseras y, hombre, obviamente el Honda gasta menos y además se beneficia de tener la etiqueta eco. Y ahora, siguiendo con los comparativos, os voy a decir una cosa. Un Civic os cuesta 5.000 euros menos, tiene 130 litros más de maletero, me gusta más de conducir, tiene más pegada del motor tricilíndrico de 1 litro que esta versión que tenéis aquí, e incluso gasta menos cuando estáis dándole chicha por autovía o autopista, que no es el caso de la ciudad. Pero yo no soy quien para deciros que os compréis un coche de segmento C si lo que estáis mirando es un SUV. Así que si os gusta este coche, id a por este coche, no tiene mucho sentido compararlo con el Civic. De todas maneras, vamos a ver ahora las tarifas de precios que tenemos. Ya os digo, el Civic son 5.000 euros menos, este 30.500 de tarifa el más barato. Vamos a ver por cuánto lo podéis encontrar en los concesionarios. Momento Wallapop, momento de buscar un Honda HR-V por menos de 30.500 euros, que es su precio de tarifa. Marca y modelo, Honda HR-V. Ahí estamos. Claro, salen muchos de la generación pasada, no sé yo cuántos van a salir de la nueva. Del 21 al 22, me van a salir la mayoría. Nada, no sale ninguno. Vamos a buscar un poquito más. Solo hay 1, 2, 3, 4, 5 unidades y todas de la generación pasada. Afortunadamente todas en 25.000 euros o menos. Bueno, quitando esta que está en 26, todas más baratas, del orden de 5.000 euros que la HR-V actual. Hay que tener en cuenta que tenemos crisis de suministros, crisis de semiconductores, una guerra, de todo. Y al suceder todas esas cosas, pues obviamente no se han automatriculado muchas unidades, así que me temo que pagar menos de los 30.500 de tarifa del más básico va a ser prácticamente imposible, aunque siempre podréis optar por una unidad de estas, de las previas. Yo os decía antes en este mismo vídeo que a mí no me gustaban los anteriores, pero viéndolo así con la tapicería bicolor, el frente en cuero rojo y tal, igual no es tan desagradable, no lo sé, se me está yendo la cabeza. Y ahora que ya os hemos enseñado toda la oferta de Wallapop, lo que vamos a hacer es despedirnos de este vídeo. Si os han quedado dudas, preguntas o cuestiones de este aparato, las podéis dejar en los comentarios y nosotros trataremos de contestarlas si tenemos respuestas para ellas. Os voy a preguntar también si este coche os lo compraríais antes que el 2008, que probamos en el mega comparativo que acabó ganando. Personalmente diría yo que sí, el coche, no por el motor, me falta esa pegada. Es que al final estamos yendo hacia un mercado donde esa falta de chicha supone un problema para mí a la hora de plantearme comprar un aparato de estos. No tenemos nada más que contaros. Pasará por aquí el CR-V antes de que lo preguntéis. Trataremos de pedírselo a Honda y también el nuevo Civic tan pronto esté disponible antes de final de año. No tengo nada más que contaros. Cuidaros mucho. Nos vemos pronto en el próximo vídeo. Un saludo. ¡Hey! Recuerda que puedes lucir tu amor por PowerArt con las gafas, gorras, camisetas y sudaderas que ha desarrollado Kimoa para nosotros. Las tienes disponibles todas en www.kimoa.com.